Un retiro espiritual, así lo llamaban. En la iglesia donde este jovencito, muy joven, no llegaba o rondaba por lo menos los 20 años de edad o algo menos, en la iglesia donde él acostumbraba a ir de domingo en domingo, de cuando en cuando, organizaban dentro de su plan de evangelización o en su metodología de evangelización eso que llamaban retiros espirituales, un retiro espiritual, y que consistía en llevarse en grupos de 50 o 60 jóvenes a algún lugar retirado de la ciudad, afuera de la ciudad, una finca, una casa, como un tipo de finca donde 50 a 60 jóvenes en un fin de semana los llevaban para ministrarle la presencia de Dios a ellos, sobre todo jóvenes que llegaban a la iglesia nuevos. Entonces los llevaban a ese sitio, retiro espiritual, donde ministraban diferentes áreas de su corazón. Unas conferencias y unas plenarias espectaculares, trataban temas como la sanidad interior, temas como la cruz, la administración del Espíritu Santo, la familia, el aceptarse tal y como es, diferentes conferencias que daban en esos retiros espirituales que eran de gran bendición. Y allá en uno de esos retiros espirituales se encontraba este jovencito que llegaba escasamente, alcanzaba a llegar a los 20 años de edad. Estaba ahí sentado disfrutando de ese fin de semana, de aquel evento, de esas plenarias, de esas ministraciones, todo muy bien, todo muy bonito. Hasta que ese sábado en la tarde-noche, llegó una conferencia que revolcó sus emociones, trastornó todas sus emociones internas. Lo recuerda él, este jovencito, como si fuera ayer, cuando aquel joven predicador se paró detrás del atril y anunció al grupo de jóvenes que habían ahí, alrededor de unos 50, les anunció que la charla que les iba a compartir se titulaba El perdón. El solo hecho de mencionar el perdón y la conferencia revolcó sus emociones. Todo se trastornó en su interior. Por educación tuvo que permanecer ahí sentado. En más de una ocasión, un momento tuvo la intención de ponerse de pie y salirse y no participar de esa conferencia. Se empezó a sentir su corazón como se llenaba de enojo, de ira, mientras aquel joven predicador allá en el atril hablaba y continuaba con su tema del perdón, la importancia de perdonar, que eso era algo que él no podía soportar, no podía entender, no podía comprender, no podía asimilar por lo que él estaba viviendo. A regañadientes, de alguna manera, pero ya en su interior cerrado totalmente a ese tema, optó por seguir ahí sentado y aguantarse esa plenaria que duraba unos 30 minutos la conferencia. 30 minutos que se le hicieron eternos. Mientras decidió cerrar sus oídos internos, su mente, su corazón a cualquier cosa bonita que aquel joven allá adelante, predicador, seguía hablando sobre el tema del perdón y mencionando textos bíblicos y hablando de la importancia del perdón, de la sanidad del perdón, y un tema que él no estaba dispuesto a manejar. Casi que sintió en su interior que hasta ahí llegó lo bonito del retiro espiritual para él. Al final de la conferencia, cuando terminó la conferencia, aquel joven predicador invitó a todos los que estaban ahí, a los jóvenes que están ahí participando de ese retiro, a que pasaran al frente y se dejaran ministrar por Dios respecto a esa área, el área del perdón, que se dejaran tocar por Dios y sanar todas esas heridas del alma, esas heridas internas, esas heridas que habían y que Dios estaba mostrando ahí en la plenaria, en la conferencia, en ese retiro espiritual, cómo había tanta herida en el alma en los que estaban ahí sentados. Todo el grupo al unísono pasaron al frente aceptando ese llamado y empezó Dios a ministrar el corazón de todas las personas, los asistentes a ese retiro espiritual, de una manera gloriosa ahí en ese encuentro. Él, este jovencito del que les estoy hablando, decidió permanecer ahí sentado. Él no iba a aceptar, por bonito que fuera y porque aún así estuviera ahí escrito en la Biblia, pero era algo que él no comprendía y que no compartía. Decidió quedarse sentado en su silla, como si con una puntilla lo hubieran clavado a esa silla. Él no se puso de pie ni aceptó pasar al frente. Permaneció sentado en ese lugar y fue el único que quedó ahí sentado en esa silla porque todos los demás pasaron al frente para recibir la ministración y la obra del Espíritu Santo trabajando en su interior respecto a tantas heridas que habían en el alma.
Terminó la conferencia, terminó la administración y tuvieron un momento de break o descanso. En esos momentos ellos podían salir a algún lugar de la finca donde estaban disfrutando de ese retiro y descansar, tomarse un refresco, comer algo y descansar para la siguiente plenaria que vendría más adelante. Él salió, después de que se le hicieron eternas esos 30 minutos, para él fueron eternos, salió, se sentó en un prado verde muy lindo que había ahí cerca y decidió recostarse ahí. El conferencista, este predicador que habló del perdón, observó y en el discernimiento y la sabiduría que Dios le dio para tratar el tema, observó que en este jovencito pasaba algo, ocurría algo. Fue, lo buscó en su momento de descanso y decidió con un refresco, una bebida en su mano, compartírsela y le dijo, ¿podemos hablar? ¿Me permites hablar contigo un momento? Aquel joven en su interior receloso pensó, este viene a seguirme hablando de ese tema y yo ese tema no lo voy a hablar. Aceptó, ahí de alguna manera, para no ser maleducado o grosero, aceptó el refresco y decidió que él se sentara a su lado ahí en ese pasto, en ese prado, a conversar con él. Este joven predicador le preguntó, ¿qué te pareció la conferencia? ¿Cómo la ves? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de lo que acabas de escuchar? ¿Cómo fue para ti esa experiencia del perdón? Eso fue como si le hubiera prendido un fósforo a esa pólvora interna, a esa dinamita que había dentro acumulada, y este joven predicador fue como si hubiera traído el fósforo encendido y lo hubiera puesto ahí. Todas esas emociones internas, todo ese cúmulo de experiencias internas negativas que tenía este joven florecieron a través de su boca. Se enojó por un momento y con rabia, con enojo, con ira empezó a hablarle al joven y le dijo, usted no me puede hablar a mí del perdón, porque usted tiene que primero vivir lo que yo estoy viviendo, antes de pararse allá a hablar bonito y decirle a la gente lo que tienen que hacer o no tienen que hacer, sin usted saber lo que está viviendo cada persona. Estaba enojado, se notaba en su interior que estaba lleno de odio, de resentimiento, de ira. Y todo eso empezó a florecer ahí en ese momento cuando aquel joven le preguntó qué le había parecido la conferencia sobre el perdón. Aquel joven empezó a florecer todo lo que tenía interno a salir y aquel predicador lo único que hizo fue guardar silencio y dejarlo que él expresara todo lo que tenía dentro. Necesitaba sacar todo eso que había dentro. Aquel joven empezó una vez tras vez a narrarle lo que estaba viviendo en su casa y a decirle, yo no acepto ese tema del perdón. No lo acepto ni lo comparto. Para usted es muy bonito y muy fácil decirlo. Es fácil hablar allá del perdón, pero otra cosa es tener que vivir lo que uno vive y venir a aplicarlo. Eso es muy diferente. Es muy fácil predicar y hay que dar conferencias sobre eso, pero otra cosa muy diferente vivirlas y aplicarlo. El predicador guardaba silencio mientras este joven empezó a narrar un montón de cúmulos de experiencias negativas que vivía con su padre. Dijo, vea, yo no puedo entender, le decía aquel joven al predicador, yo no puedo entender que alguien que se haga llamar papá. Lo encuentro yo en un restaurante almorzando suculentos platos y bandejas, comiendo mientras mis hermanitos y yo en casa nos está doliendo el estómago de hambre y tenemos hambre. Yo no puedo entender que alguien que se llega a llamar papá, lo encuentro yo en una panadería desayunando sus mejores huevos, tortillas, chocolate, mientras en casa mis hermanitos y yo estamos sin probar una aguapanela y no sabemos qué vamos a hacer ese día porque no hay un par de panelas para tomar aunque sea una bebida dulce. Yo no puedo entender que haya alguien que se llame papá o se haga llamar papá. Yo lo encuentro comprando chaquetas, corbatas, dándose gustos, mientras mis hermanitos y yo coge una cuchilla para cortar la punta de los zapatos y que los dedos sigan saliendo por ahí a medida que crece el pie. Pero él sí se compra ropa, zapatos y lo que necesita. Yo no puedo entender que alguien que se llame papá haga esas cosas, ¿sabe? Le dijo. Yo no puedo entender que alguien que se llame papá se siente ahí viendo el dolor de mis hermanitos y yo enfermos o con necesidad de ir a un médico y a él eso no le interesa en absoluto. Yo no puedo entender que alguien que se llame papá vea que nos van a sacar de la única pieza donde vivimos y que no tenemos más para pagar y él simplemente responda, yo tengo a dónde ir. ¿Usted cree que vivir experiencias de esas es fácil pararse allá y decir, perdónelo? Y empezó a dejar salir de su corazón y de su boca todo lo que vivía y ese dolor y ese odio y esa ira y ese resentimiento por esas actitudes y acciones que estaba viviendo en la casa con su padre. En aquella habitación estrecha donde él, sus hermanitos menores, su madre y todos tenían que vivir porque a partir de los 16 años, cuando su padre le dijo no le doy más estudio, tuvo que ese jovencito asumir la carga familiar, la responsabilidad económica de este hombre que dijo no le doy más estudio, a pesar de que este era un gran, excelente estudiante y ocupaba puestos de honor en el colegio. El predicador lo guardaba silencio mientras lo dejaba hablar y escuchaba todo lo que él pronunciaba y dejaba salir de su corazón.
Mientras él más hablaba, aquel joven más se notaba su ira, su enojo, el odio que sentía hacia su padre por todas las humillaciones que veía pasar, no solo hacia él, sino a sus hermanos en casa. Recordaba aquel joven, aquel episodio que tanto dolor en su momento le causó, cuando aquella noche le dijo a su padre, papá, hagamos algún esfuerzo, levantemos algo de comida entre los dos, una leche y un pan y comemos todos, porque habían pasado el día en absoluto sin probar algo de alimento. Les dolía la boca del estómago en ocasiones a ellos del hambre. Y recuerda aquella noche, ese joven, mientras le narraba al predicador, recordaba aquella noche y la podía vivir en su enojo, en sus ojos se notaba la ira, cuando esa experiencia que vivió y le narraba a él. Aquella noche cuando se acerca a su padre le dice, papá, hagamos un esfuerzo, haga un último esfuerzo, debe haber algunas monedas en su bolsillo, papá, algo que le sobre, algo que quede, juntémoslos con las monedas que tengo yo de mi pasaje y yo me voy a pie mañana hacia mi trabajo, juntémoslo y compremos una leche, papá, un pan y algo para que comamos todos. Su padre se puso de pie, el joven se emocionó, creyó en ese momento que había tocado el corazón de su padre, que se había dolido, que por fin se había sentido el dolor de lo que estaba pasando y su padre se iba a poner en pie para sacar dinero de su bolsillo. Pero para su sorpresa, su padre se va al centro de la habitación, en medio de la habitación donde vivían todos arrumados, estrechos, y se hace en la mitad de la habitación, se hace en posición de sentadilla y empieza a hacer un tipo de fuerza y gestos en la cara como si estuviera haciendo mucha fuerza, para luego ponerse otra vez de pie, irse a sentar en su silla y mirarlo con ironía, a este jovencito, mirarlo a los ojos con ironía y con risa y decirle, ya hice el esfuercito, hice ya la fuerza que me pide y no salió nada. Esas humillaciones y esos maltratos emocionales venían a su mente y enflorecieron en esa ocasión, cuando aquel predicador le dijo qué opinaba de la conferencia del perdón. Todo el dolor interno, las humillaciones y las situaciones que desde muy adolescente empezó a vivir, florecieron ahí en un momento. El predicador, con la sabiduría que Dios le había dado a aquel hombre de Dios, lo dejó que hablara mientras lo escuchaba. Al final de un rato, cuando el joven como que cayó en cuenta que este hombre había logrado sacarle algo que él no quería sacar, el predicador lo mira y le dice, ¿me permites orar por ti? Yo solamente quiero hacer una oración por ti, ¿me dejas hacer una oración por ti? Aquel joven, a regañadientes, por educación, aceptó esa oración, pero sabía en su interior que él no iba a aceptar. Antes de eso le dijo, ahí le responde a mi pregunta, le dijo el joven al predicador, a mí no me diga que yo debo perdonar cosas como esas, usted tiene que vivirlas, para así venir a mí a decirme lo que tengo que hacer o no que tengo que hacer respecto al perdón. El joven le dijo, déjeme orar por usted, solamente déjeme hacer una oración por usted. Le dijo, pero antes de orar, le dijo, yo le quiero poner un reto, le dijo aquel predicador al joven. ¿Le gustan los retos? Y el joven le respondió, depende de qué tipo de retos. Él sabía en su interior que aquel predicador quería insistir en el tema del perdón. Y él estaba totalmente rotundo, radical, en que él no iba a hacer eso que le estaban pidiendo. A pesar de que acababa de escuchar en la conferencia los versículos bíblicos, los versículos de la palabra sobre el perdón, sobre el mandato de Jesús hacia el perdón, él dijo no. Dijo, pues hasta ahí llegó lo bonito del retiro espiritual, pero yo eso no lo voy a hacer. Aquel joven le dijo, solamente acépteme un reto, déjeme hacerle un reto, le dijo aquel predicador. Aquel joven que dio la conferencia, el de la plenaria que estaba ahí con él, le dijo, solamente le pongo un reto, acéptelo por mí. Le dijo, no lo haga por usted, le dijo el predicador, no, es más, no lo haga por usted, hágalo por mí, haga un reto. Yo le voy a poner un reto y que usted mismo me demuestra a mí si eso se cumplió o no se cumplió. Aquel joven predicador cogió la Biblia, que la mantenía en la mano y le dijo, vea, yo sé que lo que está aquí se cumple, esto se cumple, yo se lo digo porque yo lo he vivido, se cumple. Déjeme hacerle un reto, haga lo que está aquí, solamente usted va a hacer lo que dice acá, no más, hágalo. Y en unos días, en 15 días nos encontramos, búsqueme en 15 días y me cuenta cuál fue el resultado. Y si usted tiene la razón, si no hubo ningún resultado, si nada ocurrió, listo, le daré a usted la razón, usted tenía la razón y esto que está aquí no se cumplió. Hagamos el reto, le dijo aquel joven. Aquel predicador, al jovencito le pareció interesante el reto. Dice, en 15 días yo le voy a demostrar a usted que nada pasó, porque él conocía a su padre, lo indolente y lo cruel que era en su actitud hacia ellos. Aceptó inmediatamente el reto. Cuando el predicador le dijo, en 15 días me busca y los dos me demuestra, si esto no se cumplió, listo, entonces usted me está demostrando algo, y si no, yo le estoy demostrando a usted que esto se cumple. Aquel joven le dijo, bueno, dígame qué tengo que hacer.
El predicador le dijo antes de orar, le dijo, el reto es el siguiente: cuando llegue mañana en la noche a su casa, que termine este retiro espiritual y llegue nuevamente a su hogar, va a buscar a su padre. Se va a acercar a él y le va a decir simplemente esto. Es algo muy corto, le dijo aquel predicador al joven. Solamente dígale, te perdono. Y perdóname tú a mí. Eso fue todo lo que le dijo el predicador. Usted solamente va a decir esas 2 palabras. Solamente es eso. ¿Qué le parece el reto? No le estoy diciendo que vaya y se ponga a hablar con él. Solamente acérquese a su padre esa noche y dígale, te perdono y perdóname tú a mí. Va a hacer eso solamente, no es más. Es todo lo que usted va a hacer. Aquel joven le dijo, pues yo lo hago, pero no siento absolutamente nada, ni sentirá absolutamente nada. Y eso me parece falso. Ante Dios hacer algo ahí sin sentirlo, sin haber en el corazón. Aquel joven nuevamente tomó la Biblia y le dijo, no tiene que sentirlo. Usted solamente tiene que hacerlo, obedecerlo. No le estoy diciendo que lo sienta, usted solamente haga caso. El joven le discutió y le dijo, pero usted me está pidiendo que sea mentiroso, porque yo me voy a acercar a él ante este hombre que se llama mi papá para decirle algo que yo no siento. Dijo, no importa, no se trata de sentir, usted trata solamente de hacerlo, de obedecer lo que está ahí, hágalo. Listo, aquel joven aceptó el reto y le dijo al predicador, búsqueme en unos 15 días y me dice si eso tuvo algún resultado o no lo tuvo. Aceptó el reto, terminó aquel retiro espiritual y aquel joven llegó a su casa y esa noche, al entrar y abrir la puerta, lo primero que vio fue a él, a ese señor, a su papá, sentado en la silla en la que siempre acostumbraba a estar sentado, indolente de lo que pasara en su hogar. Internamente fue una lucha impresionante, entre un reto, compromiso que había hecho, pero ahora tener que hacerlo. Era muy fácil haberse comprometido, pero ahora hacerlo era muy difícil. Nunca imaginó que fuera tan difícil lo que tenía que hacer. Él odiaba a su padre, él lo odiaba, no lo podía ver, él no podía tolerar su presencia. Había llegado al punto en el que no podía comer cerca de ese hombre que se hacía llamar su papá. Pero recordaba aquel compromiso, aquel reto que le pareció interesante. Mostró en 15 días, iría a decirle, vea, hice el reto que usted me dijo, pero la cosa no cambió. Motivado por ese reto, soltó su morral ahí en la puerta y se dirigió hacia su padre, en el que estaba sentado en esa silla. En su mente se imaginaba que al hacerlo iba a ocurrir el milagro que aquel joven le comentó. Él le dijo, el milagro del perdón lo va a vivir, le dijo aquel hombre cuando oró por él. Le dijo, Dios, en su oración, recuerda que aquel predicador cuando puso su mano sobre su hombro y oró al Padre y le dijo, Dios, yo te pido que el milagro del perdón ocurra en este joven. Recordaba esa oración y entonces pensó que en ese momento, cuando lo fuera a hacer, iba a ocurrir el milagro. Su padre se iba a levantar, iba a dar un abrazo, iba a dar una reconciliación y todo iba a cambiar. Pero, oh sorpresa, cuando se acerca hacia él, hacia su padre, pone su mano en su hombro y le dice, papá, te perdono y perdóname tú a mí. Qué sorpresa que la reacción que esperaba de su padre poniéndose de pie, dándole un gran abrazo, no ocurrió. Aquel hombre, su papá, siguió como un muro, como si nadie lo hubiera hablado. Siguió frente al televisor, dándole más importancia al programa que estaba viendo. Físicamente no ocurrió el milagro que él esperaba ver, pero internamente algo pasó. Él sintió en el aire, en la atmósfera, que no lo podía explicar cómo era, pero ahora comprende que fue algo espiritual. Él sintió como si algo adentro de él hubiera dado un clic. Algo sintió en su interior, como si se hubiera roto algo. Él sintió dentro de él, este joven, que algo se había roto. Lo pudo experimentar, lo sintió en el nivel espiritual. Físicamente no ocurrió nada, pero él percibió en ese momento como un clic, que algo ocurrió dentro de él. Se dirigió hacia su cama, este joven se sentó y en su cama sentado experimentó una experiencia increíble. Es como si hubiera vuelto a respirar, sintió como si el oxígeno lo volviera a disfrutar. No sabía qué era el oxígeno, volvió a sentir como si entrara aire a sus pulmones. Sintió una paz impresionante, como si una carga pesada, un montón de costales de gran peso hubieran caído al suelo y hubiera sentido nuevamente esa liviandad de su ser. Espiritualmente algo ocurrió en él. Pasaron los días y, para su sorpresa, un día llega su padre con una caja, un regalo para él, y lo pone frente a él y le dice, mijo, esto le traje a usted. Él no lo podía creer. Un regalo para mí, decía aquel joven, es para mí un regalo de este hombre al que él tanto odiaba, y le estaba dando un regalo. Y abre su regalo y era un reloj, le estaba regalando un reloj nuevo, un reloj muy bonito.
Días posteriores vino otro regalo que fue una guitarra. Luego vinieron otros días en los que invitó a su hijo al parque para comer helado y empezaron a pasar un montón de situaciones que en la vida él imaginó que pudieran ocurrir entre él y este hombre, su papá. El milagro ocurrió. Hoy, al pasar el tiempo, él y su padre tienen una excelente relación. Ama a su papá. Él lo ama a él y tiene una relación admirable, de respeto, de amor, de cariño, comparte con él, pueden salir juntos y se formó algo que él en la vida imaginó que pudiera ocurrir, el milagro del perdón. Cuando a los días o al mes, 15 o mes, se encontró con el predicador, lo miró y le dijo, ven, ¿recuerdas nuestro reto? ¿Cómo te fue? Aquel joven con sus ojos diferentes brillando le dijo lo que estaba ocurriendo, que su papá venía con regalos, le estaba invitando a cosas que antes no hacía. Aquel predicador, joven predicador, lo miró a los ojos y sonrió. Le dijo, te lo dije, eso se cumple. No se trata de sentir, se trata de obedecer. Sabe que el perdón se trata de eso, de obedecer. ¿Sabes que el perdón es una experiencia milagrosa? ¿Sabes que entendió ese joven ahí que el perdón es un milagro, el milagro del perdón? Cuando Pedro, el apóstol Pedro, se acercó a Jesús y le dijo allá en Mateo 18, capítulo 18, verso 21, le dice, se acerca Pedro al Señor y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces lo debo perdonar, maestro? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, pero no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sabe que Jesús sabía la importancia del perdón, Jesús sabe el milagro del perdón, sabe que el perdón es el verdugo interno a través del cual Satanás se aprovecha para llevar al hombre, para llevarte y quiere llevarte a la destrucción. ¿Sabe? Alguien dijo, no hay venganza más dulce que el perdón. Alguien dijo, el que no perdona está destruyendo un puente que quizás un día necesite cruzar. Jesús sabía la importancia del perdón y la sanidad y el milagro y la liberación y la restauración que trae el ser humano. Y por eso le respondió a Pedro y le dijo, no Pedro, no solo 7, hasta 70 veces 7 perdona y sigue perdonando. Jesús dijo allá en Mateo capítulo 5, dijo, por tanto si tú traes tu ofrenda al altar, hablando Jesús en capítulo 5 de Mateo, decía a los discípulos, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, ve, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabe que el perdón no es una opción, el perdón es un mandato? Y eso lo entendió este joven allí en aquella conferencia y era algo que en ese momento él no podía tolerar y comprender. Que el perdón fuera un mandato. El joven se sorprendió en aquella conferencia cuando por primera vez supo que habían 2 pecados que Dios no perdonaba. Uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que Dios no perdona, y el otro, el no perdonar. ¿Cuántas veces había escuchado ese texto de la Biblia y ese versículo y nunca había captado lo que decía? Cuando Jesús dijo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, en Mateo capítulo 6, verso 14, el Señor dijo, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. El no perdonar trae no perdón. Si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Dios los perdonará a ustedes. ¿Sabe? El perdón es un mandato, no es una opción. No se trata de sentir, se trata de obedecer, se trata de creer lo que está aquí. Por algo el Señor enseñó y nos quiso dejar tan claro el tema del perdón. El perdón trae liberación. El perdón es terminar con ese verdugo interno que solo quiere destruirte, robarte la paz, robarte la vida, la tranquilidad. Hay heridas en el alma demasiado profundas y si algo duele, hiere y deja más profunda cicatriz, son las heridas de aquellas personas que amamos o de las que esperamos amor o de las que esperamos nunca ser traicionados o de las que menos esperamos nos causen dolor. Y esas personas cercanas son las que cuando nos hieren más nos duele. Esas heridas profundas, hay situaciones que como humanos decimos son imperdonables. Aquel joven pensaba que eso era imperdonable, que Dios como padre sabía que un papá no podía hacer eso, no debía hacer eso, que Dios como padre lo iba a entender era él. Pero ese día entendió que tenía que hacer lo que la Biblia y Jesús indicaba,
perdonar. Y aún así, sin sentirlo, él simplemente obedeció y dijo, te perdono, perdóname tú a mí también. Y ese milagro del perdón ocurrió y transformó la historia de él y la de su padre, que hoy son muy grandes amigos, muy buenos amigos, y que su trato es tan diferente a como era en ese entonces. Ocurrió el milagro del perdón. Y ese milagro no solo trajo esa restauración familiar, esa restauración de él con su padre, trajo una restauración interna en la que él ahí aprendió la importancia del perdón y que lo hizo libre y pudo respirar y sentir cómo esa carga que tenía ese verdugo encima de él cayó al suelo y no tenía por qué cargarla más, no tenía por qué seguir cargando un recuerdo, un resentimiento, unas heridas, un dolor que lo único que hacían era coartarle su libertad, robarle bendición, hacerle la vida pesada. Ese día cayó eso al suelo y pudo vivir en libertad, en tranquilidad, en bendición. Amigo, tú que te conectaste ahí, o amiga, por primera vez, o me acompañas, sueles acompañarme en estas conferencias o en estas charlas, Dios quiere traer liberación a tu vida. No hay herida tan profunda en el alma que Dios no pueda sanar. No la hay. El verdadero psicólogo del alma es Jesucristo. Jesús es el verdadero psicólogo del alma porque Él nos hizo, Él te formó, Él hizo cada parte de ti interna, Él te formó, Él puso en ti sentimientos, emociones, puso alma, espíritu, Él te hizo y conoce profundamente, y si alguien puede llegar hasta allá, hasta lo profundo de tu corazón y sanar esos lugares donde están esas heridas, cicatrizar, curar, sanar, es Él, es Jesús. El psicólogo real de nuestra vida es Jesús, y Él quiere traer sanidad a tu vida, liberación, bendición. Él quiere que hoy sueltes esa carga, ese peso que vienes trayendo durante tanto tiempo, tantos años, para esa herida que te hicieron en la infancia o no sé cuándo, desde cuánto tiempo. Él quiere hoy traerte liberación y el perdón del que Él hablas, porque te quiere bendecir y quiere que tú vivas libre. No hay venganza más dulce que el perdón, dijo alguien. Y quien no perdona está destruyendo un puente que un día quizás necesite también cruzar. Hoy te invito a ese reto, que hagas ese reto, como me retó a mí en esa ocasión aquel joven predicador y me dijo, hágalo solamente lo que dice ahí. Aunque no lo sienta, lo hizo y experimentó en carne propia el milagro del perdón. Esta historia que les acabo de contar es una historia real. Deja que Dios hoy traiga a tu vida sanidad, liberación. Cumple legal su palabra, obedece su palabra. Él sabe por qué Él le dijo a Pedro, no, Pedro, no solo 7 veces, hasta 70 veces 7 que te ofendan, vuelve a perdonar. Jesús dijo, el que no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará. ¿Para qué recibirse una condenación eterna por alguien que no vale la pena? Que no perder tu vida eterna por algo por algún suceso que hoy Dios puede traer liberación, restauración, libertad, vida eterna. Permíteme orar por ti, Padre. Te doy gracias por él, por ella, los que se conectaron, los que están ahí, Señor. Padre, permíteles experimentar el milagro del perdón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, hay heridas tan profundas, hay heridas en el alma, hay situaciones tan difíciles de entender, de comprender, Señor, pero hazles comprender hoy que el perdón, el milagro del perdón sobrepasa cualquier herida del alma, Señor, y trae restauración, sanidad, y que eso es lo que tú quieres traer a él, a ella. Sanidad, libertad, restauración, vida, plenitud de vida. Yo te pido, Señor, que les permitas esta semana a él, a ella, a ellos que están ahí observando, que están conectados. Permítele esta semana experimentar el milagro del perdón. Padre, te pido el milagro del perdón ocurra en ellos esta semana. Y la bendición y la restauración que trae todo ese milagro del perdón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra en nosotros, en medio nuestro. Gracias, Jesús, porque el mayor ejemplo del perdón nos lo diste en la cruz. Ignorando aquellas ofensas, aquellos maltratos, ignorando a aquel soldado que te escupió, a la gente, Señor,
aquel el soldado que hirió tu costado, y Señor, aquel hombre en la cruz a su lado, y tú le dijiste, hoy estarás conmigo en el paraíso. El mayor ejemplo del perdón lo diste tú, Señor. Enséñanos a vivir ese ejemplo del perdón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios quiere traer a tu vida ese milagro del perdón. Sabes que alguien dijo, el perdón es, quizá no olvida, sigue el recuerdo ahí, pero ya no hay herida, ¿sabes? Ya no duele. Es como esa cicatriz que te haces en tu cuerpo, pero que ya una vez sanada, curada, la puedes hundir, lastimar, golpear, pero ya no te duele, porque sanó. Si hay cosas que todavía te traen dolor y dices que lo olvidaste, es porque necesitas entonces llevar eso a la cruz, y en la cruz experimentar el milagro del perdón. No hay nada más maravilloso que eso. Gracias por acompañarme, por estar ahí con nosotros en este espacio que domingo a domingo, a esta misma hora, 4 de la tarde, busco compartirte experiencias y reflexiones de la palabra de Dios. Este canal, El Lugar Secreto, mi nombre es Henry Ramírez Aldana. Te agradezco si te suscribes y activa la campanita. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte. Si fue de bendición para tu vida esta reflexión, dale un like y por favor déjate usar por Dios compartiendo esto a alguien, enviándolo a alguien que necesite escucharlo. Déjate usar por Dios de esa manera. Gracias por tu compañía. Dios les continúe bendiciendo.